Y entonces abrió sus ojitos y de repente volvió a sentir. Y así se oye el estruendo de la piedra moviéndose, removida, haciéndose a un lado. E igualmente se oyen los pies presurosos de la guardia huyendo ante el estruendo, ante el temblor, ante lo magnificente del hecho. Y abrió sus ojos. Y entonces el ropaje alado, al suelo, el sudario vencido, fue levantándose poco a poco y así fue sintiendo una vez más su cuerpo, sus brazos, su cabeza en la penumbra, viendo hacia la luz de la tumba abierta, pues la piedra acababa de removerse, dirige sus pasos, llega hacia allá, aspira el aire fresco, extiende sus músculos, sus brazos y dice, aleluya, consumado es, victoria sobre la muerte, he resucitado. Así quedó afirmado en el universo y para la eternidad. El Dios hombre, el Hijo de Dios, el Dios resucitado. Y en ese escenario, las mujeres entonces, disponiéndose a hallar, presurosas, vamos hacia el sepulcro, llevamos el ungüento, llevamos las especies, llevamos la actitud, queremos llegar con el maestro, pero la piedra está allí. ¿Cómo vamos a hacerla a un lado? Sin embargo, a lo lejos ven el hueco, ven la piedra botada, no ven los guardias y dicen, ¿qué ha pasado aquí? Van apresuradamente, entran y ven el sepulcro vacío, la ropa a un lado y dicen, ¿qué ha pasado aquí? Cuando dos varones se les presentan simultáneamente y les dicen, hey, ¿qué sucede, mujeres? Ellas se postran con temor ante esa presencia célica y es cuando dicen, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí. Recuerden que él se los dijo, todo lo que iba a suceder, que iba a padecer, que iba a morir, pero está vivo, está vivo. Las mujeres se quedan con esa información y apresuradamente corren, llegan con los demás y les dicen, somos testigos, el cuerpo del Señor no está, la tumba está vacía, la piedra removida, no hay guardias, y estos seres angélicos diciéndonos, no está entre los muertos, está vivo. No se puede buscar entre los muertos al que está vivo. Pero los apóstoles, con esa perplejidad y esa encrucijada de recibir la información, de ver a las mujeres, de padecer el estrés y la depresión de los días pasados, no se percatan, no lo creen. Están con esa duda, con esa atmósfera en sus cabecitas diciendo, ¿qué ha venido sucediendo? ¿Qué ha pasado? Mientras tanto, en otro escenario, van dos de ellos, porque al fin los apóstoles se han quedado, pero los discípulos empiezan a diseminar. Y van dos hacia la aldea, van caminando hacia Emaús y van platicando, oye, esto que acaba de pasar fue extraordinario, nuestro Señor, somos de parte de los celotes, estábamos esperando que hubiera una revuelta contra los romanos, no se da, una frustración más, ¿qué ha sucedido? Venimos todos cabizbajos ante ese hecho, pero de repente un personaje se agrega con ellos, y empieza a platicar de qué van hablando, pónganme al tanto. Oye, ¿eres tú el que no estás enterado? ¿Eres la única persona que no está enterada de todo lo que ha venido sucediendo? De cómo fue el Jesús Nazareno apresado, violentado, atormentado, crucificado, muerto, y cómo hemos sufrido todos una nueva decepción. Si bien es cierto que unos esperaban una cosa, otros otra, nosotros esperábamos una revuelta militar, pero tal cosa no ha sucedido y estamos frustrados. Y entonces empieza este personaje
a revelarles las escrituras, a interpretarles las escrituras, y les dice, oigan, que no tienen presente lo que está escrito, Torá, Nebim, Ketubim, ley, profetas y escritos, que era necesario que todo esto sucediera, porque iba a ser entregado, iba a ser dado por los pecadores, y que iba a morir, pero que iba a resucitar. Entonces, platicando con este personaje, le dicen, por favor no te retires, lo que nos estás hablando nos alimenta, nos fortalece, nos consuela, nos ayuda, quédate con nosotros. Y es así que entonces este personaje, agregado con ellos, parte el pan, va a comer con ellos, y a la hora de comer, de hacer alianza, abren los ojos. Es Jesús, el Dios resucitado. Está aquí con nosotros nuestro Salvador. Y entonces a la hora de reconocerlo y de querer aborazarse de su presencia, ya no está. Y pero regresan con los discípulos y les dicen, pues ya no son solo las mujeres, a nosotros también nos consta que el Señor ha resucitado. Y están compartiendo ese testimonio, están manifestando esa experiencia, cuando de repente Jesús se vuelve a presentar enfrente ya de todos. Ya no solo fueron las mujeres, ya no solo fueron estos discípulos, sino ahora es con todos. Y les dice, ¿por qué están turbados? Paz a ustedes. Pero volvemos a esta incógnita de que lo creo, pero lo dudo, lo acepto, pero no lo tomo al 100. ¿Qué está pasando? Y les dice, ¿por qué están pensando esto? Soy yo. Vean mis heridas. Un fantasma no tiene estas, pero vean mis heridas, mi costado, mis manos, mis pies. Soy yo. Ego eimi. Yo soy el Dios que se le reveló a Moisés, el yo soy, el Adonai. Ahora el ego eimi aquí está con ustedes, el Dios resucitado, la majestad divina en el Hijo presente con ustedes. Véanlo. Y entonces los discípulos y los apóstoles y las mujeres y todo el mundo allí diciendo, esta es la presencia magnífica del Dios resucitado. Entonces Jesús dice, comamos, y vuelve a partir el pan, haciendo alianza con ellos y diciendo, todo esto estaba escrito, ahora son mis testigos. Sí, a ustedes les consta mi resurrección, mi vida, mi entrega por los pecadores, por el pecado, y ahora tienen que compartirlo, tienen que testificarlo. Y en eso están, cuando también empiezan a dirigirse hacia el espacio donde el Salvador va a ascender, porque la Escritura sigue presentando que estaban con sus preguntas, con sus incertidumbres, y estaban con esto de, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Va a empezar ya la eternidad? Unos se preguntaban, otros, ¿va a ser restaurado Israel? ¿Qué va a pasar? ¿Van a ser vencidos los romanos? Y entonces él solo les dice, van a ser mis testigos. A todos lados y en todas partes van a proclamar al Dios resucitado. Y están con eso cuando de repente empieza a ascender a los cielos el Salvador, y en esta ascensión, bendiciéndolos, ellos perplejos, los mismos varones que estuvieron con las mujeres, ahora regresan y están con ellos y dicen, ¿por qué están así? Este Jesús que están viendo ascender hacia los cielos, así se manifestará visiblemente por última vez, y ustedes lo verán. Y entonces los discípulos, asombrados, regresan y adoran y bendicen y testifican, y ha sido su enorme quehacer. Ahora, abrió sus ojos, tomó la vida, sintió otra vez la experiencia, la sensación, da mensaje, da encomienda, da propósito, da sentido, da misión. Y ahora los apóstoles con eso. ¿Pero qué a nosotros? ¿Qué en particular a ti y a mí, creyentes de una veintena de siglos después, qué con nosotros?
El apóstol Pablo entonces se encarga también de mencionarlo, y es en 1 Corintios 15, cuando nos ayuda y nos dice, mira, la resurrección de Jesús no solo es una cuestión histórica, no solo es una cuestión de doctrina, sino es una cuestión vivencial. Hacemos un paréntesis. Mira, los dos grupos antagónicos a nuestro Salvador hubieran querido mostrar el cuerpo de Jesús y decir, fue un fraude. Primero los judíos, ¿sí? Aquí está el que dijo que iba a resucitar. Está bien muerto, fue un fraude. Y luego los romanos diciendo, no hay más rey que César. Entonces, ¿cuál rey de los judíos? Nada, está bien muerto, ¿sí? Esos dos grupos, ¿qué hubieran dado por encontrar el cuerpo del Salvador? No hubo tal, la tumba vacía. Mi amigo el rabino, en alguno de sus viajes a Israel, me manda una foto y me dice, mira, Sergio, esta es la tumba de Nicodemo, donde se dice que estuvo el cuerpo de Jesús. Vacío. Claro, han pasado tantos siglos, pero vacía. Vamos, ni siquiera rastros de algún resto. Vacía. El tercer grupo, los discípulos, nunca hubieran muerto por una mentira. Vamos a pensar. Pudieron superar la guardia romana y la guardia judía. Dos guardias. Los evangelios presentan hasta cierto punto alguna confusión en cuanto a la guardia, pero lo explico. Dos guardias. Primero, la romana, que velaba, y además los romanos, como imperio militar, político, eran soldados feroces. Esos, primero muertos que cobardes. Y estaban allí precisamente con esto de que no se roben el cuerpo, con esto de solicitud de los judíos, con esto de que el imperio domina. Y como tal, tenía que haber la guardia romana. Pero igual, guardia judía del templo, porque de alguna manera pensaban los sobornos, el cohecho, no vaya a ser que, entonces unos vigilan a los otros como los otros vigilan a los unos, pero había dos manifestaciones de guardias afuera de la tumba del Salvador. El hecho es este, huyeron. Y te digo, los romanos, primero muertos que cobardes, pero huyeron. De hecho, dentro de la tradición se menciona que cuando se interroga a la guardia romana que huye, que escapa, son muertos por el acto de haber huido de la tumba. Está en la tradición, en el querigma mencionado paralelo a la proclamación cristológica. Ahora, el tercer grupo, los discípulos, no tenían ni la fuerza ni la capacidad para superar a las dos guardias, menos para mover la piedra y menos para hurtar el cuerpo. Entonces, lo que estamos diciendo es, ante la posición de la posibilidad de que se hubiera hurtado el cuerpo de Salvador, cosa ya lógicamente inoperante, viene la otra. ¿Quién iba a morir por una mentira? Estamos diciendo, en una comunidad pequeña, incipiente, todo se iba a saber. Cómo sabían que las mujeres llegaron, cómo sabían que los discípulos se habían quedado, cómo sabían los que iban a Emaús, todo lo que ha sucedido. Todo se conocía. No había cosa que no se ventilara. Ahora, haber hurtado el cuerpo y dejarse matar por una mentira, y te estoy diciendo, recuerda, los primeros cristianos perseguidos por su fe, asesinados. Y para ello, el Coliseo, para ello, las bestias, para ello, los gladiadores. Ahora, el apóstol en Filipenses capítulo 2, el final de esa sección de que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están debajo de los cielos, etcétera, era un himno. Que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre, era un himno que se cantaba cuando iban al procedimiento de la muerte, cuando iban a morir. Niños, ancianos, adultos, jóvenes, cantaban eso, porque como en el caso de Felipe, de Esteban, veían al Salvador en su martirio. Se daban cuenta de la presencia cósmica del Señor que los sostenía a la hora de la muerte. Por eso le cantaban. Te digo,
¿quién iba a morir por una mentira? No, el cuerpo fue robado. No iban a dejarse matar sabiendo que no era verdad, porque al revés, al constatar la resurrección del Señor y de sentir y de percibir su presencia cósmica, cantando iban a la muerte. Entonces te digo, en la sociedad de aquel momento, los dos grupos antagónicos no mostraron el cuerpo de Jesús porque vacía estaba la tumba. Y el último grupo, el más débil, el más incapaz y el que no podía mentir, sabía que su Señor había resucitado. Por eso es como escribe el apóstol Pablo y dice, si Jesús no hubiera resucitado, la fe es vana. Todavía estaríamos en nuestros delitos y pecados. El viernes estaba yo diciendo, como quien se ve en el espejo y a lo lejos no ve defectos, pero cerca se da cuenta de tanta imperfección en su cutis, su persona, etcétera. Es lo mismo hacia el Señor. Si estoy lejos, me percato de mi pecado, pero mientras más me acerco a mi Salvador, más consciente estoy de mi pecado. Entonces, el apóstol dice, si Cristo no hubiese resucitado, si fue una ficción, si queda muerto en la cruz, si queda escondido en el sepulcro, nuestra fe es vana. Seguimos en nuestros pecados. Nuestra vida es inútil en la fe. Todo está perdido. Y en cambio dice, pero Cristo como resucitó, tenemos el perdón de pecados y la victoria sobre esta vida. Lo que estamos diciendo es, como dice el apóstol, la resurrección de Jesús es lo que nutre, sostiene, fortalece, bendice, ampara, nutre nuestra fe. El creyente no lo es por cuestión doctrinal, no lo es por cuestión ambiental. El creyente lo es por cuestión de experiencia, porque le consta, se sabe pecador, se admite pecador, se siente indigno delante de Dios y va a un Salvador, y este es Jesús, porque en la cruz paga absolutamente todos sus pecados. Y al pagar todos los pecados del pecador, pasados, presentes, futuros, porque es pecador, porque nace en un ambiente de pecado, porque hace pecados, porque es pecador, es sorbida la muerte en victoria. Estamos diciendo, Cristo Jesús en la cruz está dando eternidad y vida a aquel que dice, necesito un Salvador porque soy pecador. Abro mi corazón y entra entonces el Hijo de Dios a vivir con uno. Y entonces el apóstol está afirmando, al creer en Jesucristo, entonces el imperio de la muerte que lo tenía el diablo es derrotado, sorbida es la muerte en victoria, más gracias damos a Dios nuestro Señor Jesucristo, porque en Él tenemos la victoria. Así que nuestra vida integral, nuestra vida en el trabajo, nuestra vida en la escuela, nuestra vida en sociedad, nuestra vida familiar, que nutre nuestra vida de iglesia, que nutre nuestro discipulado, tiene valor, tiene chiste, porque es la compañía del resucitado que nos nutre para vivir y dar la mejor versión de nosotros en un combate contra valores que van en contra de la voluntad de Dios, pero testificando el poder y la resurrección de nuestro Señor y animando a otros a que abran su corazón a Jesucristo como Señor y Dios. Ahora, entonces el apóstol dice, si esa es nuestra consigna, entiendes el sentido de tu fe. Entiendes el sentido de tu fe porque comprendes que es el aquí y ahora. Por supuesto, está presente, está vivo, porque Jesús dijo al retirarse en esa maravillosa ascensión a estar entronizado y dominar el universo, bendiciendo entonces así a sus discípulos y a nosotros en consecuencia, diciendo, ahora son mis testigos, diciendo, reciben poder del Espíritu Santo, el Paráclito, esto es el compañero, esto es Dios mismo haciendo morada con nosotros. Entonces, para el aquí y el ahora, pero viene lo mejor de lo mejor, también para el postre, también para el final de la historia. En la resurrección de Dios, el Dios resucitado,
trae también un fenómeno escatológico. Esto es para el final de los tiempos, porque ya sea que estemos vivos o que muramos, pero dice la Escritura, estemos dormidos mientras nos despierta, porque su manifestación última visible, denominada parucía, será patente. Dijeron los varones a los discípulos, que se quedan viendo al cielo, así como lo ven ascender, lo verán descender. Y en esa hora y en ese momento que inaugurará la eternidad, y dije, quienes vivan serán transformados al cuerpo incorrupto, quienes estén muertos despertarán al cuerpo glorificado, como el que Jesús manifestó en el camino de Maús, que no era reconocible porque los otros todavía no tenían cuerpo glorificado, pero cuando todos tengamos el cuerpo glorificado en la última escena del universo, entonces nos podremos distinguir, nos podremos reconocer, veremos a nuestro Salvador cara a cara, y dice el apóstol Juan, nuestro Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos, porque ya no habrá más muerte, más llanto, ni clamor, ni dolor. Las primeras cosas pasaron, todas son hechas nuevas en la presencia del Salvador, donde también afirma el apóstol Juan. Entonces, nosotros como santuario de Dios, como el lugar santísimo del templo, como el tabernáculo, Dios habitando entre ellos, que son su pueblo y él su Dios. Y la majestad divina en el Hijo, redimiendo y logrando al fin la consumación de los tiempos con la presencia de Dios en medio de todos nosotros. Yo no puedo imaginar una escena ni un espectáculo más favorecedor ante lo que vemos en el día a día, ante lo que hemos pasado, vivido, ante la expectativa de cosas que tenemos que enfrentar. La gloria, la presencia de nuestro Salvador, con los que amamos tanto. A mí me nutre pensar mi esposa, mis hijos, demás familia, mis ovejas de mis distintas congregaciones, todos juntos, en el culto perfecto, en el servicio eterno perfecto, donde puedo imaginar a Perita y a los hijos corriendo a ser parte de uno de los muchos coros celestes, adorando, alabando, y yo, como dice uno de nuestros cantos, sin saber qué hacer, sin carne, si llorar, si pegar de brincos, si aplaudir, si estar postrado, si ver a mi Salvador. Es decir, no puedo imaginar el escenario que logra el Dios resucitado con su victoria sobre el sepulcro. Nuestra fe, más que una fe doctrinal, más que una fe ambiental, es una fe vivencial. La experiencia de pecadores que admitimos que necesitamos un Salvador. Y este es Cristo el Señor, el Hijo de Dios, el Dios hombre, que tuvo la capacidad de ser el Dios crucificado para ser el Dios resucitado y garantizar su presencia en el aquí y ahora y darnos la vida de calidad como Él la ofreció, que en medio de las vicisitudes podemos sobreponernos porque Él nos levanta, nos reconstituye, nos revitalece, nos reinventa para continuar dando nuestras mejores batallas en esta experiencia de vida con su presencia y testificando que en Él hay salvación para que otros se sumen y reconozcan su pecado y reconozcan la necesidad de su Salvador, pero igual, para que cuando terminen, como dicen los himnos, nuestras luchas aquí y descansemos en ese sueño rico de la muerte en el Señor, o si estamos vivos, como dice la Escritura, pero al final que se manifieste visible por última vez y como fue ascendido, sea descendido por el poder y la potencia de Dios, todos los creyentes, transformados unos, resucitados otros, estaremos para siempre con el Señor. Y allí entonces se cumple todo lo que fue ofrecido en nuestra experiencia cristiana espiritual. Aleluya, porque eres parte de esto junto conmigo. Y si alguno
todavía no tiene esta preciosa seguridad, es momento de abrir su corazón, de admitir esto de ser pecador, de reconocer que no somos suficientes para llegar a Dios, pero admitir que Él sí ha sido suficiente para llegar a nosotros y en su encarnación y en su muerte como Dios crucificado y en la potencia del Dios resucitado nos da vida para con Él ahora estar caminando, pero también para el momento último estar ante su presencia. Abre tu corazón a Jesucristo como Salvador, el Hijo de Dios, pero también si ya tienes a Jesús en tu corazón, como dice el texto, constante, adelante, sin frustración, dando tu mejor versión, sacando lo mejor de ti, porque tienes un Dios resucitado que te está observando desde los cielos y que te ha ofrecido regresar y que tú vas a darle tu mejor versión de ti mismo aquí y ahora para cuando Él se manifieste por última vez. Como dice la Escritura, lejos de avergonzarnos o escondernos, es presente, contento, diciendo, mi Salvador, di mi mejor versión por tu vida, en mi vida y por la expectativa del reencuentro contigo. Porque como tú resucitaste, yo voy a resucitar también. Y los que amo y te conocen, también lo van a hacer. Esa es nuestra mejor experiencia. Aleluya.